Último bloque de la quinta pata de la noticia. Ya estamos junto a Marcos Navarro. Gracias, Marcos, por venir. No, gracias a vos. Hablamos al comienzo del programa sobre esta reunión que hubo ayer entre Mauricio Macri y Marcelo Tinelli. Y tratamos de, bueno, un poco de recolectar todas las críticas que hubo, como si no hubiese nada importante en la Argentina. Para discutir, hay que discutir sobre si se encuentran o no. Sí, digamos, puede haber sido un poquito inoportuno, ¿no? Por lo menos. Y uno podría decir, bueno, todos los gobiernos tienen un poco de derecho a ser un poco frívolos, no a ser demasiado frívolos, y sobre todo no a mezclar la frivolidad con cosas importantes, digamos, ¿no? Yo hubiera esperado que hablaran un poco de la AFA, que es lo único importante que tendrían que cooperar para resolver, y no que estuvieran haciendo morisquetas. Pero bueno, es una preferencia mía, digamos, ¿no? Ahora, ¿crees que vos decís siempre un poco de la farándula, ¿no? En otra época era, no sé, los actores, hoy tal vez la farándula, digamos, ¿hay un cambio de socios? No sé, digamos, no sé porque tampoco sé bien cuáles son las implicancias de todo esto, digamos. Hay un montón de rumores, digamos, ¿no? Si hay trolls, si realmente el gobierno está preocupado por las caricaturas un poco denigrantes. Yo la verdad que creo que todo eso es un poco flu, digamos, ¿no? Me parece que es un poquito de invento y otro poquito sí, probablemente haya algunos funcionarios que ven eso y se alarman y piden encuestas. La verdad que el gobierno tiene un montón de problemas mucho más serios que van a definir si la gente lo acompaña o no. Tiene un margen de tolerancia importante, está consumiendo ese margen de tolerancia y no es eterno, digamos, ¿no? Y ese es el problema. Ahora vamos al si lo acompaña o no, que es la pregunta electoral. Sí. Pero ahí en el gobierno se hace una pregunta que es interesante, en función de estas encuestas que encargan y que ven y analizan todo el día, es por qué a pesar de todo lo que pasa, y esto me refiero a tarifas, inflación, ¿por qué todavía el electorado, los encuestados tienen la ilusión de que van a estar bien? ¿Por qué crees vos que es así? Porque hay tanto optimismo, ¿no? Claro. Porque es curioso, es una situación donde hay una dosis importante de realismo sobre el presente y hay una dosis de optimismo difícil de explicar sobre el futuro, incluso sobre el futuro próximo, digamos, ¿no? Se dice, ¿cuándo van a mejorar las cosas? Pronto. Y esa es una oportunidad para el gobierno, pero también una carga, porque, digamos... sí, porque si pronto no llega, claro, es un problema. Pronto se está acabando, digamos, ¿no? Y entonces, hasta acá el gobierno ha venido tratando de alimentar ese optimismo. Lo hicieron desde el principio cuando no hablaron de la herencia, ¿no? Dijeron, vamos a todo a para trabajar. adelante. Claro, todo para adelante, olvidémonos del pasado. Después dijeron, bueno, no, el pasado nos pesa mucho más, empezamos a hablar de eso, pero el optimismo sigue, y entonces vinieron con el segundo semestre, después ahora viene el primer semestre del año que viene. Bueno, yo creo que es cierto que el gobierno tiene que encontrar un equilibrio, y ese equilibrio es complicado. Es además complicado en forma diferente en distintos terrenos, porque yo creo que han acertado más de lo previsto en el campo político, donde las cosas en alguna medida se han acomodado bien a sus estrategias. Más de lo previsto, no le tenía fe. Bueno, yo creía que en el Congreso iban a tener mucho más problemas, y han aprobado todos los proyectos con pocas modificaciones. Al peronismo lo tienen acorralado, porque la gente ve corrupción no solamente en Cristina y su entorno, ve corrupción asociada al peronismo. Y por ahora la pareja peronismo-corrupción funciona mejor que Macri-ricos, digamos, ¿no? Entonces la gente está indignada con toda esa situación. ¿Vos crees que son las dos cosas que se explican el optimismo? La asociación del pasado con la corrupción y por otro lado la estrategia del gobierno de haber alimentado precisamente el vamos a estar mejor. Sí, yo creo que sí, y además me parece que esta sociedad es una sociedad en general con estados de ánimo bastante marcados, digamos, ¿no? Después los cambia muy rápido también, ¿no? Pero se instaló un clima de optimismo y ese es resistente, digamos, ¿no? Y además el gobierno viene trabajando para tratar de darle una dosis mayor de realismo y en algún sentido no lo logra, ¿no? Porque dice, bueno, miren que los costos son importantes. Y la gente no asocia demasiado que eso que está hablando está asociado a 500% de aumento de todas tus tarifas, digamos, ¿no? Y eso llega a la tarifa a tu casa y recién ahí te das cuenta, era cierto, digamos, ¿no? Hay costos. Hablando del peronismo, en un ratito vuelve a la Ciudad de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner. Y en los últimos días anduvo tuiteando bastante contra el gobierno. Sí. Acaba de llegar, me están avisando, que ya está en la Ciudad de Buenos Aires. Y además había dado una entrevista,
había hablado con unos periodistas la semana pasada. ¿Vos crees que es el principal factor por el cual el peronismo termina acompañando al gobierno en el Congreso? Sí, sin duda, digamos, ¿no? Cristina es, si estuviera convencida de favorecer a Macri, no lo haría mejor, digamos, ¿no? O sea, la verdad que yo creo que hasta acá todos los pronósticos que se hicieron sobre la decadencia de Cristina se quedaron cortos. Realmente el kirchnerismo se ha descompuesto a una velocidad asombrosa. Bueno, no estaban previstas las valijas de López, ¿no? Está bien, pero digamos, yo creo que antes de eso ya en todo el desempeño de Cristina en llamar a la resistencia, en toda su escenografía alrededor de sus causas judiciales, en la virulencia de las figuras kirchneristas que tomaron la iniciativa, ¿no? Kicillof, Moreno, Sabatella, digamos, lo peor de lo peor. Todo esa irresponsabilidad, digamos, ¿no? ¿A qué te refieres con lo peor? Las peores figuras tomando la delantera de una escena que era complicada, donde ellos tenían que tener un comportamiento más responsable, digamos, ¿no? Aníbal Fernández, me hago un lado, digamos, ¿no? No puedo seguir perjudicando a mi sector político. Gente muy irresponsable que me parece que demostró que su nivel de irresponsabilidad fue lo que nos llevó a esta situación, y si no se vio la gravedad fue porque tuvieron tantos recursos que quedó todo, digamos, la mugre bajo la alfombra, pero la alfombra se está corriendo, digamos, ¿no? Y la mugre sale a la luz. Entonces yo creo que sí, sin duda, ese es el factor decisivo para explicar la enorme tolerancia que tiene la gente a que Macri se equivoque, a que Macri nos imponga costos, a que vaya y vuelva, a que no dé tal vez suficientes y buenas explicaciones. Ahora, esa oportunidad y esa ventaja tiene su límite, digamos, ¿no? O sea, no es que va a durar eternamente. Esta semana Gargarella publicó una nota en La Nación muy dura contra los intelectuales que estaban cerca del gobierno anterior, especialmente Carta Abierta, aquellos que tuvieron alguna responsabilidad en la gestión, y por su complicidad, ¿no? Acusándolos de haber sido cómplices con el silencio. ¿Vos crees que, digamos, cuál es el rol que debiera haber tenido, si es que tuvieron alguno, en cuanto a, digamos, esta complicidad, y qué puede pasar ahora con el gobierno de Macri? Sí, a mí me gustó la nota de Gargarella, porque Gargarella es un pensador muy interesante, muy crítico, y no es macrista, digamos, y él en una parte de su texto dice, ustedes podrán decir, hablando de Carta Abierta directamente, digamos, ustedes podrán decir que todos los intelectuales que apoyan un gobierno se comportan igual, pero hay buenos ejemplos de intelectuales que son macristas y están criticando al macrismo. Me parece que eso es un gesto valioso de una persona que es de izquierda, que es crítico de Macri, pero valora lo que está pasando en el ambiente intelectual y que no muchos valoran, digamos, ¿no? Me parece que si algo que los intelectuales creo que son un poco injustos, sobre todo cuando son de izquierda, con Macri, es que no le reconocen el estar cambiando el régimen político, digamos, ¿no? La relación que tiene el presidente y los actores políticos en general con la sociedad, con los medios de comunicación, con los propios intelectuales. Ahora, sí, yo creo que es cierto, digamos, me parece que otra de las cosas que dice Gargarella sobre la complicidad entre el intelectual kirchnerista y los defectos del kirchnerismo es que ese espíritu crítico estuvo ausente, digamos, ¿no? O sea, la obligación primaria del intelectual es criticar la realidad. Y creo que el kirchnerismo lo que hizo fue una crítica hacia los demás y un ocultamiento de todo lo propio. Marcos, vos ahora les estás pidiendo un poco lo contrario, que acepten lo que hace Macri. No, yo creo que, a ver, yo lo veo en mi ambiente de trabajo, que es el CONICET, las ciencias sociales, la academia en general. Hay una opinión muy extendida que es muy crítica del macrismo. Y que es crítica a priori, digamos, ¿no? Y que esa crítica está... Pero si es a priori ya no es muy académica. Claro, entonces ya no es muy... Digamos, uno usa la palabra crítica como una opinión negativa. Y no es lo mismo el espíritu crítico que la denuncia o la acusación, digamos, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene espíritu crítico, tiene en primer lugar un espíritu crítico hacia uno mismo. Primero, bueno, ¿será razonable lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo? ¿Estará bien? ¿Aquello que estoy apoyando tendrá buenas consecuencias? Después me tengo que ocupar de los demás, ¿no? Lo que hacen los demás, le hago las mismas preguntas. Creo que cuando uno lo hace solamente hacia los demás, tiene un espíritu de denuncia del otro, no de crítica, digamos, ¿no? Y me parece que en el ambiente intelectual argentino se han mezclado mucho las cosas y la crítica, digamos, la denuncia se ha hecho pasar por crítica y la soberbia
de los ideales ha llevado a justificar cualquier cosa, ¿no? Como mis intenciones son buenas, que el mundo se incendie, pero no es culpa mía, digamos. Ahora, Marcos, vos desde otro lugar, pero has formado parte de grupos de intelectuales que se han sumado, acompañado candidatos, ¿no?, en las elecciones. Sí. Cuando ves ahora esos candidatos que están juntándose con adversarios, ¿qué te pasa? A ver, no, yo apoyé al macrismo en la campaña y no me arrepiento, digamos, me parece que fue una buena decisión. He apoyado, acompañado, colaborado con sectores políticos muy diferentes, digamos. Me parece que en esta situación era la mejor opción y... O sea, en la última parte, ¿no?, entre Scioli y Macri. Sí, Claro. sí, pero digamos desde un tiempo antes, digamos, diría, me parece que eran los que estaban haciendo mejor el trabajo de apostar a un cambio. Yo diría que la coalición que yo apoyé era claro que era una coalición pequeña y que iba a tener que ampliarse en caso de ganar. Tenía la ventaja de que algunas reglas internas estaban claras y que tenía un liderazgo que tenía un espíritu colaborativo con sus socios, digamos, ¿no? A diferencia de otras alianzas en el pasado, donde ese espíritu no existía y además las reglas internas eran caóticas, digamos, ¿no? Básicamente el frepaso. Mi colaboración con el frepaso fue mucho más traumática por ese lado. Entonces yo creo que hay que darle tiempo a las cosas, digamos, ¿no? Y además me parece que hay que entender las necesidades de la política. Sin duda que muchos de los aliados de este gobierno van a ser complicados, pero me parece que mientras los acuerdos sean públicos y tengan buenos efectos, yo los acompañaría, digamos. Marcos, gracias por venir. No, gracias a vos.